¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos un jueves más a este programa Intereconomía Inmobiliaria cuando son las 11:09 de la mañana. Vamos a abordar distintos asuntos y entre ellos vamos a hablar del posicionamiento de España como uno de los destinos más atractivos para la inversión inmobiliaria en Europa. Lo vamos a hacer junto a Ricardo Martín Fluxá, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias, a raíz del último informe comparativo europeo que sitúa a nuestro país como una de las economías con mayor crecimiento en captación de capital para el sector. Según este informe, España da el salto a la que se podía denominar como primera división del inmobiliario europeo. Consolida su avance en Europa tras elevar del 6 al 15% su peso en la inversión inmobiliaria entre el año 2019 al 2025 frente a países como Alemania, Francia e Italia. Enseguida conoceremos cuáles son los resultados, lo que dice este informe, pero también se va a sentar en esta mesa Fernando López, director comercial de Aliseda, con el que vamos a analizar también esa situación actual del mercado del suelo, considerado como uno de los principales cuellos de botella para incrementar la producción de vivienda en España. Vamos a hablar también de las oportunidades del desarrollo residencial, de ese creciente interés del inversor y también de esas perspectivas del sector de cara a este año, al que ya nos encontramos, el 2026. Celebraban hace unos días un interesante encuentro en Galicia, hablando también de oportunidades, y vamos a conocer de qué más hablo precisamente. También vamos a hablar del impacto que tiene el nuevo plan especial de vivienda, ese plan especial del 26-30, con María Plaza, ella es socia de GTA Villamagna, es un despacho de abogados con quien vamos a analizar esos desafíos regulatorios y el papel que deberán desempeñar tanto las administraciones como la inversión privada para aumentar la oferta de vivienda asequible. Y también en este programa, como verán, como he hecho muchos asuntos sobre la mesa, vamos a hablar de innovación financiera aplicada al inmobiliario, que va a llegar de la mano de Juan Guruceta, el exdirector general de Crowpire, es la plataforma de financiación participativa y autorizada por la CNMV, que está impulsando nuevas fórmulas de inversión colectiva y accesible para particulares y también inversores interesados en el mercado inmobiliario. Nos ayudará a entender este modelo y además nos contará cómo han batido en tiempo récord un proyecto de crowdfunding que tan solo se se financió en tan solo 3 minutos. Y también nos van a visitar Víctor Portela, director de estrategia de marketing, y Lucía Aldeanueva, responsable de corporativa de estrategia también de Culmia. ¿Por qué? Porque por segundo año consecutivo esta compañía ha sido reconocida en los premios Asprima-Sima gracias a una innovadora estrategia de marketing que está transformando la forma de conectar los nuevos públicos y acercarse al sector inmobiliario, acercárselo a la sociedad. Lo hacen con su campaña Culmia Escape, la llave de tu destino. Enseguida la conoceremos. Y con todos estos asuntos sobre la mesa, comenzamos un jueves más este programa Intereconomía Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Bueno, pues aquí nos encontramos ya, vamos a abordar los temas que hemos puesto sobre la mesa, presentando ya quienes me acompañan en este estudio. Don Ricardo Martín Fluxá, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todo? Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Una mañana más, un jueves más. Hemos llegado bien, ¿no? Perfectamente. Estaba la calle perfectamente puesta, ¿no? No ha habido ningún problema. No había adoquín fuera de su sitio. Ah, no. Perfecto. Está en Madrid preparado. Madrid preparado para el gran acontecimiento que se producirá el sábado, el gran advenimiento del sábado. Bueno, han pasado muchísimas cosas, decíamos. Está siendo un año muy interesante para el sector inmobiliario. No sé si estamos dando salto, decía yo, a esa primera división dentro de lo que es el inmobiliario europeo, la primera división de la inversión. Hablaba de esos datos que se presentaban en este informe realizado por su asociación, pero claro, sí. Decíamos que estamos pasando de un 6% a un 15% el peso de la inversión inmobiliaria entre el año 2019 y 2025.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que ha habido una serie de pasos que se han dado en muy buena dirección y sobre todo creo que ya España no es ese país periférico, que era una alternativa de muchos fondos de inversión, que con los países periféricos algo había que hacer, sino que realmente creo que estamos en esa primera división a la que antes te refería, ¿no? Es decir, nosotros hemos ido ganando cota, hemos superado a Italia en volumen de inversión y todavía podemos crecer más frente a economías como Francia, Alemania o Reino Unido, pero estamos clarísimamente en una buena dirección. Para el inversor internacional, que todavía no está presente en España, que todavía hay algunos que todavía no están presentes, creo que España nos ofrece pues un abanico de posibilidades que es interesante tanto por el tamaño de nuestro mercado, tanto por nuestras rentabilidades y sobre todo por la recuperación importante que hemos tenido en los últimos años. Ahora vamos a seguir hablando también de seguridad jurídica, de incertidumbre, de normativa, de legislaciones, pero voy a presentar también a Fernando López, director comercial de Aliseda. Fernando, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Perfecto. ¿Todo bien? Bueno, no sé si llegáis casi de Galicia, celebrabais ahí una jornada muy Así interesante es. hablando del suelo, de las oportunidades que tiene esa comunidad autónoma también para vosotros. Vosotros sois uno de los principales asset managers inmobiliarios. Claro, y si hablamos de suelo, tenemos que hablar de este gran cuello de botella. Es el principal cuello de botella en este momento para poner esa oferta en el mercado. Es la materia prima que falta, lógicamente. La demanda se ha disparado y la tendencia, todos los informes apuntan a que el déficit de viviendas va a superar holgadamente el 1.000.000 de unidades y, desde luego, la vivienda se construye sobre el suelo. Suelo finalista empieza a quedar poco y hay que acelerar los planes de desarrollo de suelo. No queda otra. Bueno, gestionáis también una importante cartera de suelo en España. ¿Dónde se encuentran en este momento las oportunidades? Bueno, las oportunidades, aparte de Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, que quizás sean las ciudades más típicas y tópicas para hablar de desarrollo inmobiliario, yo las concentraría en el universo de lo que llamamos en el argot inglés el Tier 2, ¿no? Ubicaciones más secundarias, que también tienen una cierta o mucha presión demográfica, y estoy hablando de Alicante, estoy hablando de Murcia, estoy hablando de Vigo, estoy hablando de Zaragoza, estoy hablando de Valladolid, estoy hablando de Córdoba incluso, Cádiz, donde sin duda existen oportunidades, son ubicaciones que no están en el radar de los grandes inversores internacionales o de las grandes sociedades cotizadas, pero que sin duda tienen precios más contenidos. Sigue haciendo falta muchísima oferta de vivienda porque la demanda crece en porcentaje prácticamente igual en toda España. Y desde luego ahí vemos que hay unas oportunidades súper interesantes en este universo de ciudades Tier 2 o de ubicaciones Tier 2. Fíjate que poníamos un periodo antes de 2019-2025, ha cambiado mucho el sector inmobiliario. En esos años también se ha hecho una transformación porque, dado esa mayor complejidad financiera, también la entrada de nuevos actores y también sofisticación de proyectos. ¿Cómo ha cambiado en estos últimos años el sector para vosotros? Bueno, pues yo creo que ha cambiado enormemente. Y hay un tema que antes medio has mencionado, ese tema de seguridad jurídica. Nosotros, y yo creo que estamos contentos con el paso positivo que se da, pero hay algo que cada día está más en la mente de la sociedad española, que es el primer problema que tienen los españoles, el tema de la vivienda. Es decir, una de las cosas que no comprendo y muchas veces nos es muy difícil entender es cómo no son capaces de ponerse de acuerdo las tres administraciones, nacional, autonómica y local, y de alguna manera alumbrar una serie de medidas que todos estos problemas se vayan resolviendo. Es decir, sin esa seguridad jurídica y sin esa simplificación, en la que tiene que haber generosidad por todas partes. Por una parte tiene que haber generosidad, digamos, impositiva por parte de la Administración General. Es decir, que en el momento que se pudieran, de alguna manera, adecuar o refrenar algún tipo de apetito impositivo, yo creo que el precio de la vivienda bajaría indudablemente. Simplificación de trámites, que lo están haciendo algunas comunidades autónomas, pero es que es mucho mejor que se haga de forma conjunta entre las tres administraciones, porque vuelvo a repetir, acabamos de hacer ahora una encuesta con MAT3, ¿no? Y entonces, bueno, es impresionante que el primer problema
Antes era en España el terrorismo, era el paro, eran 100.000 cosas. Bueno, evidentemente el terrorismo ha desaparecido, afortunadamente. El tema del paro, bueno, pues está mucho más atenuado, pero desde luego la vivienda sigue ahí. Y entonces es una de esas cuestiones que no acabo, que ninguno de los que estamos en el sector no acabamos de comprender por qué no hay. Y evidentemente que hay temas positivos. Este nuevo plan de vivienda 2030 está muy bien, pero no basta. Hay que hacer más. Hay que hacer más. Pero pese a todo funciona todo, casi, ¿no? Mira, es una cosa, muchas veces es difícil de entender, pero sí. Es decir, la inversión está llegando, los datos de inversión. Sale por las mañanas, la gente pues ves que va tranquilamente a los bares y sí, y la inversión fluye. Y somos en este momento un país que realmente atrae muchísima inversión. La inversión en el sector hotelero enorme, inversión en el sector vivienda también, pero pese a todo no basta. No es necesitamos más. Fernando, decías tú, necesitamos sin duda muchas más políticas que liberen suelo y que generen más densidad. Claro. Hay distintos ayuntamientos y distintas comunidades autónomas que están desarrollando planes muy interesantes. Muchos de ellos fomentan la colaboración público-privada, que para mí me parece fundamental, porque vivimos en un mundo donde hay mucha liquidez, donde capital hay. En España está llegando muchísimo capital, como decía Ricardo, como decías tú también. Pero lo que hace falta es que los proyectos inmobiliarios, los proyectos de desarrollo de suelo se adecúen a las nuevas necesidades. Tenemos que entender que sociodemográficamente España ha cambiado. El número de singles, el número de parejas sin hijos, el número de familias unipersonales se ha incrementado muchísimo. Estamos hablando de cerca de un 20% de los hogares están ocupados, 20 o algo más, no me acuerdo exactamente el número, pero un porcentaje alto están ocupados por una única persona o por dos personas. El código técnico de la edificación también está condicionando de alguna manera el tamaño de las viviendas y por tanto está encareciendo el precio. No se está abordando de una manera integral las nuevas soluciones a la vivienda como son los flex living, los co-living, etcétera, los senior living, que de alguna manera cuando se desarrollen correctamente van a quitar presión al mercado tradicional, al mercado residencial puro y duro, con lo cual desde un punto de vista regulatorio sí que desde luego queda mucho trabajo por hacer. Hay políticas territoriales, insisto, donde Cataluña, con su parque de suelo, incluso movilizando suelo privado, están garantizando rentas no recuerdo si eran 15 o 20 años. Madrid ha puesto en marcha el plan LEADER, Valencia y la ciudad de Sevilla están montando planes también para abordar colaboraciones público-privadas. Vigo tiene la suerte de que acaba de aprobar el plan general y va a movilizar o ser capaz de movilizar cerca de 50.000 viviendas, con lo cual va a conseguir atenuar de alguna manera esta cierta presión que hay en la demanda. Y luego a la pregunta que hacías tú, me parece muy interesante. Yo lo que veo que ha cambiado especialmente en el sector inmobiliario, es que se ha convertido en un sector mucho más financiero. Se ha sofisticado mucho más. Y el capital internacional especialmente, o incluso el nacional, que está entrando de lleno en el mundo inmobiliario, está requiriendo de asset managers y está requiriendo de talento mucho más formado, mucho más financiero, mucho más habituado al reporting, a la seriedad, a la modelización financiera, etcétera. O sea, yo veo un sector que si antes quedabas a comer con un cliente, ahora quedas a hacer footing por la mañana, ¿verdad? Sí. Ha cambiado y los discursos son distintos. Ya no se habla tanto de la ubicación del suelo, que sigue siendo súper importante, sino de la modelización, el equity, la deuda alternativa, etcétera, ¿no? Yo veo un sector mucho más sofisticado. Pero la actual legislación que tenemos normativa está frenando quizá la llegada de esa inversión nacional, incluso internacional. ¿Está frenando bajo vuestro punto de vista? De alguna manera, digamos, para evitar cortapisas, caminos alternativos, que muchos de ellos los acabas de mencionar. Pero yo creo que hay uno también aquí encima de la mesa. Pero yo creo que no basta. Yo creo que hay que tener lo primero que te pide un inversor internacional y un inversor nacional es seguridad jurídica. Es decir, si a ti te están limitando, por ejemplo, el precio de los alquileres, pues es muy complicado que nadie se anime a invertir en el famoso build to rent, ¿no? Entonces yo creo que en eso tenemos que tener de acuerdo que evidentemente hay que tener muy claro lo que es, por una parte, la vivienda social, otra parte la vivienda protegida y otra parte la vivienda libre. Entonces cada uno tiene requerimientos especiales y cada uno de ellos tiene que funcionar. Pero todo ello
es imposible si no se hace con suelo, como decíamos antes, ¿no? Es decir, que la idea del tema de liberalizar suelo por una parte y de incrementar volúmenes, a que tú también te has referido, y que ha habido además, hay algún municipio que está en esa idea. Chicos, yo creo que estamos haciendo cosas, paliamos el problema temporalmente, pero tenemos que ponernos de acuerdo en este tema con muchos otros temas, ¿no? A nivel de los grandes pactos de Estado, que yo llevo clamando por ese pacto de Estado desde hace, no sé, 10, 12, 14 años. Y además, a lo mejor llega algún día, ¿no? Sí, algún día a lo mejor habrá ese pacto de Estado, pero yo creo que cada día es esa especie como de luz al final del túnel, que al final, esa luz al final del túnel, pues era un tren que viene enfrente, ¿no? Es decir, que te vas a encontrar poco con el tren que viene de frente a tu velocidad. No sé, yo creo, soy siempre optimista y yo creo que algún momento llegará, porque frente a esa especie de problema enorme y de voluntad de llegar a un acuerdo, joder, por parte de la sociedad, supongo que las administraciones acabarán teniendo que ceder, ¿no? Lo que sí que es cierto que en los últimos meses ha habido un incremento en esa actividad, en la inversión de suelo, que yo no sé en qué se están fijando, Fernando. ¿Dónde se está invirtiendo? En todo. ¿Cómo en qué Yo tipo de suelo? Yo te diría que se está poniendo mucho foco en la vivienda asequible, que no digo protegida, que también, pero hablo de vivienda asequible, la que la mayor parte de la población puede comprar. Yo creo que los grandes desarrollos de lujo se están, no sé si frenando, pero desde luego veo muchísimo más interés en vivienda asequible. Y luego en el terciario, por supuesto, el sector hotelero. Tenemos un parque de hoteles muy renovado y muy potente ahora mismo. Sí. Sí que vemos un sector de oficinas que, contra todo pronóstico, a pesar del teletrabajo, etcétera, sí que está evolucionando hacia oficinas mucho más eco, mucho más racionales, mucho más modernas, mucho más amigables, ¿vale? Y eso en el Tier 2 es donde más falta va a hacer. Madrid ya ha evolucionado y Madrid ya tiene grandes proyectos de oficina, Madrid o Barcelona, pero sí que vemos que en estas ciudades Tier 2 que comentaba antes, este tipo de proyectos hacen falta. Y por supuesto la logística. La logística ya hace tiempo que viene para quedarse y va a seguir requiriendo y sigue requiriendo grandes desarrollos. Tanto de las grandes centrales logísticas como parques de última milla, etcétera. Ricardo, no sé si quieres decir algo. No, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Es decir, yo creo que estamos en un buen camino, estamos cubriendo, si quieres, todos los sectores, todos los segmentos. El tema de oficinas, por ejemplo, en lugares pues como has citado antes, Alicante, Zaragoza, ese tier 2, realmente, la verdad es que hacía falta y se está desarrollando igual. Y luego el tema hoteles, es decir, no solo en las grandes ciudades, sino en muchos otros lugares, ¿no? Es decir, hay sitios que ya se han desarrollado enormemente y otros que siguen haciendo. Y luego, en cuanto a la vivienda de lujo, va a continuar, pero en sitios muy, muy concretos. Correcto. Es decir, sigue habiendo pues edificios que están en muy mala situación, que se están reconvirtiendo en vivienda de lujo, dentro del M30, en Barcelona también, toda la zona del Eixample. Y luego también, pues, ejemplo, en la costa, bueno, en la costa normalmente. Bueno, venía porque quería hablar del ejemplo que habíamos puesto. Aliseda, que ha hecho un ejemplo de reconversión de oficinas a residencial, hacia residencial premium. Lo habéis hecho en Vigo, en Torre de Cristal, ¿no? Ha sido un reposicionamiento de un activo que es icónico, ¿no? Es icónico, es un edificio muy conocido y muy reconocido dentro de la ciudad de Vigo. Tenía afecciones de patrimonio, afecciones urbanísticas que hemos ido solventando, y veíamos que como oficina, por la dimensión y por la estructura del edificio, no tenía demasiado sentido, y veíamos también que faltaba un proyecto relevante en la ciudad de Vigo. Y es lo que estamos haciendo, reconvirtiendo un edificio de oficinas de los años 40, años 50 en un proyecto de viviendas de lujo. ¿Cuánto tiempo se ha llevado? Ese proceso de cambio, hay algo más. Claro, ahí es el tema. 3 años. Es desde el primer momento en que vemos en un solo finalista las grúas, pues pueden pasar 2 años, 3 años. Entonces, claro, y luego, a lo mejor, afortunadamente no está pasando, porque hay ese apetito por la vivienda terminada. Pero sí que muchas veces empezabas a desarrollar un proyecto y cuando terminabas nos tocaba una curva descendente y no había que vender aquello, ¿no? Pero eso afortunadamente ya no sucede, y por lo menos lo que estamos viendo es que se vende todo. Ricardo, ¿qué mensaje lanza este informe a los inversores
Optimismo. internacionales. Yo creo, si lo tengo que resumir en una palabra, es optimismo. Es decir, que estamos creciendo, que somos un destino fiable, somos un destino que da grandes rentabilidades y es un destino realmente donde se hacen las cosas bien y seriamente. ¿Que se pueden hacer mejor? Evidentemente. Pero creo y quiero creer que estamos en el buen camino para lograrlo. Y el camino... Yo llevo al frente de la asociación, pues son 12 años ahora. Bueno, pues te aseguro que no tiene nada que ver cómo estamos ahora, como estuvimos hace 12 años. Y cada año estamos mejor. En cuanto a profesionalidad, todo lo que he señalado antes lo compro totalmente. En cuanto a ese otro mundo que cada vez es más sofisticado y más parecido a lo que sucede en otros lugares. ¿Y qué opinión le merece el plan de vivienda, el 2630? Yo creo que es un paso positivo, que no me basta, pero todo lo que sean pasos hacia adelante tendrá el aplauso, no personal mío, que no interesa nada, sino el de todo el sector. Bueno, pues vamos a hablar de ese plan de vivienda. Vamos a hablar con Marta Plaza, socia de GTA Villamangra, que es un despacho de abogados especializado en el sector inmobiliario. Marta, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Te había llamado María antes, ¿verdad? Marta. No pasa nada. Bueno, estamos aquí hablando del plan de vivienda porque está priorizándose ese plan de vivienda 2630, prioriza precisamente el incremento de esa vivienda asequible y protegida permanentemente, que introduce algunas exigencias jurídicas y también registrales. Eso es. ¿Qué cambia? Bueno, digamos que la idea que subyace en el plan es que las medidas del plan dejan de concebirse como una ayuda sin más y pasan a transformarse en una forma de generar vivienda pública con vocación de permanencia. Eso significa que antes la vivienda protegida tenía un tiempo limitado en el que, transcurrido ese tiempo, podía pasar a descalificarse y al mercado libre. Ahora esa idea cambia, pasa a ser un activo más regulado, menos flexible. Pero también es cierto que a los efectos de que esa falta de flexibilidad y esos límites puedan compensar a los inversores privados, se necesita calibrar muy bien las medidas para, aunque se trata de un plan estatal, se necesita inversión privada y, por tanto, para atraerlos se necesita calibrar muy bien ese tipo de medidas. Y desde el punto de vista jurídico, ¿cómo puede afectar a la configuración, por ejemplo, de esos activos residenciales? Desde el punto de vista jurídico, esto tiene que estar muy bien medido, en el sentido en el que los inversores tienen que hacer una due diligence muy seria, muy rigurosa, tienen que ver bien los riesgos que pueden tener estos proyectos de colaboración público-privada, tienen que ver muy bien los regímenes de protección, porque los tiempos administrativos, los plazos para la concesión de licencias pueden poner en riesgo la rentabilidad de los proyectos, pueden condicionar las ayudas. Existen planes de colaboración público-privada que condicionan el otorgamiento de las ayudas, por ejemplo, a que se construya en plazo. Si las licencias no se otorgan en plazo, si los trámites administrativos son lentos, pueden condicionar la obtención de esas ayudas. Por tanto, todo esto tiene que medirse muy bien. También tiene que medirse muy bien el régimen de protección. Las medidas cambian de una comunidad a otra. Son las comunidades autónomas las que tienen competencias en materia de regulación de vivienda protegida. Los módulos pueden variar. También tienen que medirse muy bien cuáles son las obligaciones de los titulares que van a poner en alquiler estas viviendas. Estos titulares, cuando participan en proyectos de colaboración público-privada, tienen unas obligaciones. Tienen que saber muy bien cuáles van a ser esas obligaciones de mantenimiento, qué servicios tienen que ofertar a los inquilinos, y también tienen que saber cuáles son las consecuencias del incumplimiento. Es decir, porque muchas veces esas consecuencias pueden generar que se tenga que reintegrar la ayuda, pero también se tengan que soportar penalidades, que se tengan que soportar intereses. Todo esto hay que analizarlo. Y eso la inversión no lo quiere. Eso la inversión no lo quiere. La inversión quiere seguridad jurídica, como se apuntaba antes, quiere certeza. ¿Qué quiere la inversión realmente? ¿Este plan permite atraer la inversión? Sí, permite atraer la inversión, pero no cualquier tipo de inversión, a mi juicio. No se necesita un perfil de inversor que quiera comprar, revalorizar y vender rápido. Se necesita un inversor patrimonialista, fondos con vocación de permanencia, asociaciones, cooperativas, fundaciones,
Es un plan el que tenemos que regula la vivienda protegida y la hace menos flexible, y eso no significa que los proyectos no vayan a ser viables, pero se necesita para eso que las administraciones aporten suelo finalista, como se decía antes, suelo finalista en buenas condiciones. Se necesita también certeza, se necesitan unas ayudas suficientes que compensen todas estas medidas, y se necesita también que haya una seguridad jurídica. Se necesitan que se actualicen los módulos de manera razonable. Es decir, inversión sí, no cualquier inversión, se necesita una inversión estable, y las administraciones a cambio tienen que dar una estabilidad, no pueden estar cambiando continuamente la normativa y necesitan dar seguridad jurídica. Bueno, vosotros sois asesores legales de promotoras, de inversiones, de compañías relacionadas con el sector. Sí. ¿Cómo se valora este plan de vivienda? ¿O cómo llega esta compañía o este inversor o en este caso ese promotor hasta vosotros? Pues vamos a ver, la valoración ahora mismo es prudente. Es decir, el diagnóstico, a mi juicio, del plan es adecuado. Se necesita vivienda asequible, eso está claro, es una realidad y lo acabamos de comentar ahora en la mesa. Pero se necesita vivienda asequible, no de cualquier manera. Es decir, se necesita vivienda asequible, pero lo que hace falta, como se apuntaba antes, es suelo finalista. Es decir, las medidas pueden en el papel estar muy bien diseñadas, pero solo se van a transformar en proyectos viables si se consigue ese suelo finalista, si las administraciones dan licencias en plazo, porque desde que se anuncia una medida hasta que se entregan unas llaves pasa todo un proceso. Se necesita un desarrollo urbanístico, se necesita dar unas licencias, se necesita construir, se necesita dar una licencia de primera ocupación, se necesita entregar a unos destinatarios, y solo si las administraciones son ágiles y consiguen acortar todos estos plazos, entonces las medidas del plan se van a transformar en viviendas reales. ¿Y qué es lo que más preocupa dentro del sector, dentro de las compañías? Lo que más preocupa es lo que apuntábamos antes, es la escasez del suelo, porque no basta suelo teórico, hace falta suelo finalista bien ubicado allí donde se necesita, donde hay una vivienda, donde hay una demanda real de vivienda asequible, donde están los servicios, el empleo, las universidades, los transportes. Es decir, suelo finalista en un municipio despoblado no va a solucionar la tensión que ahora mismo en las ciudades que apuntabas, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Canarias, en Baleares. Se necesita ese suelo finalista bien ubicado y sin problemas, sin contingencias, y con la capacidad para poder dar cabida a los proyectos de vivienda que se desean. Fernando, volvemos al suelo. ¿Cuántos suelos gestionáis en Aliseda en este momento? Ahora mismo estamos gestionando suelo para cerca de 100 clientes, con alguno más principal que otro, y estamos gestionando suelo en gestión para hacer cerca de 140.000 viviendas, y suelo finalista yo te diría que para hacer unas 30.000 aproximadamente. Pero claro, la clave y el punto está en el suelo en gestión, en acelerar esos trámites, acelerar esos plazos para poder poner en el mercado el suelo finalista lo antes posible. Capital para urbanizar ahí, capital para los costos de urbanización ahí de sobra, sí. Y está deseando poder empezar obras de urbanización. Potencia eléctrica hay, capacidad de agua potable hay también, redes de saneamiento, o sea, eso no es el problema es más un problema burocrático que un problema de suministros. Sí, además nos hemos dotado de una legislación muy garantista para unas cosas, con lo cual que los procesos hacen que se demoren 2, 3, 4 y 5 años. Entonces, claro, por eso yo hablaba antes de generosidad. Generosidad por una parte legislativa, este aspecto, no hacer chapuzas, evidentemente, que nadie quiere hacer chapuzas, pero simplificar todo este tipo de trámites por una parte. Y por otra parte, también que cada uno de esos pasos a los que tú antes te has referido, de primera ocupación, primera tal, todo lo demás, no vaya unido a un incremento del precio a través de un impuesto, otro impuesto, otro impuesto y otro impuesto. Es decir, hicimos una vez un cálculo que si de alguna manera bajáramos significativamente todas esas imposiciones, que generalmente suelen ser casi siempre municipales y alguna nacional, evidentemente, habría una rebaja entre el 25 y el 30% del precio final de una vivienda. Es mucho, Que es mucho, y se conseguiría. Entonces, claro, dices, bueno, hay que resolverlo, sí, pero yo no renuncio a ese impuesto, no, pero yo no renuncio a una tasa que hay que pagar por las que, bueno, entonces usted no quiere resolver el tema de la vivienda.
cuando las ciudades las construyen los promotores. Totalmente. Con la urbanización, las avenidas, aceras, todo. Hemos hablado de cuánto se graba, cuál es la carga fiscal de una vivienda. Es que se graba 2, 3, 4, hasta 8 veces. Claro. Hasta que te mueres. Y lo heredas. Hasta que te mueres, lo heredas y lo vuelves a pagar otra vez. Por eso es mucho. La plusvalía, la famosa plusvalía del muerto. Sí. El muerto, pues hasta el muerto para plusvalía. Sí. Esto es tremendo. Claro. Bueno, vamos a hablar de innovación financiera, que también existe, también ha venido para quedarse. En los últimos años se han hecho grandes proyectos, empresas que están trabajando por ese crowdfunding, lending. Aquí hay una empresa y nos acompaña ya, creo que nos puede escuchar, Juan Guruceta, director general de Crowpaire. Juan, bienvenido. Buenos días. ¿Nos puedes escuchar? Buenos días, Elena. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, sin parar de trabajar, ¿no? Hoy. Pues sin parar, de pero trabajar. Bueno, es la vida de las startups, que no podemos parar. Bueno, hoy habéis batido el tiempo en el que se ha cerrado un proyecto de crowdfunding en tan solo 3 minutos. ¿Qué tipo de proyecto, Juan, ha sido este? Bueno, el proyecto era Ben Almería. Sí, efectivamente hemos batido un récord. O sea, ni nosotros nos lo esperábamos, con lo cual, pues, siempre estas buenas noticias son bienvenidas, ¿no? Ya que estamos todo el día luchando contra la marea. Pero bueno, era un proyecto de crowdfunding de 400.000 euros que era el segundo tramo, me parece que se lanzaba, si no recuerdo mal. Y bueno, o sea, ya había una demanda previa porque había habido inversores, digamos, en el primer tramo de la promoción y efectivamente es que prácticamente fue abrirlo y vamos, yo la siguiente vez que actualicé la página ya sabía. Confiaron los inversores en el proyecto, que es lo importante. Sí, efectivamente. O sea, disculpa, Elena. Sí, ya había inversores recurrentes, es decir, me refiero que ya había habido gente que había invertido en el proyecto previamente en el primer tramo. Entonces, bueno, pues es gente que ha querido ampliar porque a medida que vas avanzando el proyecto, pues evidentemente hay más seguridad, hay más certeza, por así decirlo, de la construcción, un porcentaje de ventas más alto, con lo cual siempre, digamos que, si bien ya sabes que nosotros siempre hacemos proyectos en los que tengamos garantía hipoteca de primer rango y donde tengamos la licencia autorizada, ¿no? Que antes decía Marta que el riesgo, ¿no?, de las licencias, pues que puede tardar muchísimo y penalizar la rentabilidad, ¿no? Precisamente nosotros en eso procuramos tratar de aportar esa seguridad, ¿no? A través de sacar proyectos solo con la licencia ya autorizada, con garantía hipoteca de primer rango. Pero es verdad que a medida que se va edificando más y se va vendiendo más, pues evidentemente estás más cerca de cumplir el hito y tener esa rentabilidad que esperamos. Oye, aquí lo importante es la rentabilidad, pero también equilibrar ese binomio del que hablamos muchas veces, de esa confianza con riesgo, ¿no? ¿Cómo trabajáis este binomio, este equilibrio entre la confianza y el riesgo con el inversor? Bueno, nosotros dentro del sector del crowdfunding inmobiliario, pues es verdad que nosotros directamente la inversión es financiera, ¿no? Que creo que antes también lo ha dicho un compañero, que cada vez el negocio inmobiliario es más financiero. Nosotros utilizamos la promoción como un subyacente, ¿no?, sobre la rentabilidad que damos. El inversor nuestro puede esperar en torno a un 10% de rentabilidad anual. Hay proyectos que evidentemente pues tienen un periodo de 18 meses, con lo cual la rentabilidad final va a ser más alta. Otros proyectos que pueden tener una duración inferior porque ya tienen un porcentaje muy avanzado debido a que el promotor pues, ha invertido con su propio equity, con lo cual no es una financiación especialmente larga ni un loan to value especialmente agresivo. Pero sí que ese 10% puede ser, pues habrá seguramente competidores que puedan ofrecer una rentabilidad algo más elevada, pero sí que nosotros, insisto, como decía antes, que lo tenemos como mantra, ¿no? Siempre vamos con la garantía hipotecaria de primer rango y con la licencia aprobada. Es decir, nosotros siempre nos aseguramos de que en caso de que hubiera algún problema, que no lo hemos tenido a día de hoy porque tenemos un comité de inversiones, trabajamos con Global para toda la supervisión de la obra. Nosotros tenemos el control para poder hacer una ejecución en un momento dado, para poder terminar la obra y poder venderla y devolver el dinero a los inversores. Pero para nosotros la elección del producto es muy importante porque eso te da mucha tranquilidad. La ubicación también depende, o sea, nuestras due diligence también en el ayuntamiento es muy importante, ¿no? Porque evidentemente no solo es la licencia de construcción, sino la licencia de primera ocupación, etcétera. O sea, que hay otros pasos que hay que dar dentro del proceso para tener la vivienda finalizada. Y pues de esa manera nosotros tratamos de minimizar el riesgo en la mayor medida posible, siempre dando una rentabilidad de un 10%, que es francamente buena. Y tengo aquí a Ricardo Martín,
Fluxa, que me dice que te quiere preguntar algo. Sí, por favor, muchas gracias, Elena. ¿Qué tipo de promociones normalmente financiáis? Es decir, ¿qué nivel, y sobre todo, qué nivel, cuando tú te refieres a 400.000 euros, qué parte es de la inversión total de la promoción a la que antes te has referido? Sí, vamos a ver, gracias por la pregunta. Nosotros hacemos promociones residenciales de tipo medio, o sea, no nos metemos en fregados. Creo que la promoción más grande está ahora, que consta en 75 viviendas. Sin embargo, nuestro promotor medio más o menos pues está edificando en torno a entre 12 y 15 viviendas aproximadamente. Lo que hacemos es que no lanzamos toda la financiación de golpe, es decir, nosotros no hacemos una operación de más de un 70-30 de ratio de loan to value, pero sí lo que vamos haciendo, aunque no funciona como un autopromotor como podría ser un banco, sí que vamos lanzando tramos a medida que el promotor va necesitando financiación. Es decir, los 400.000 euros de un tramo X pueden pertenecer a una financiación total perfectamente de 2 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que no lanzamos los 2 millones de euros para financiar, es decir, lo que hacemos es, el promotor nos pasa un presupuesto, aquí se supervisa efectivamente que los 400.000 iniciales son para ejecutar puede ser el movimiento de tierras, puede ser la compra de materiales, puede ser una serie de operaciones dentro de la promoción, y se supervisa que esos 400.000 euros, una vez que se han financiado, se destinan al uso correcto antes de abrir un nuevo tramo, que puede ser de 400.000 o puede ser de 600.000 o puede ser de 800.000, depende de cada promo. No sé si con esto te he respondido. Sí, y sobre todo tenéis un seguimiento puntual de cómo se va gastando el dinero que habéis invertido. Es decir, que tenéis, si quieres, pues claro, y casi semanal, de cómo van los gastos de la empresa y en qué se está gastando el dinero que habéis adelantado. No solo en qué se está gastando, sino que hacemos visitas de obra recurrentemente para verificar que el promotor, que si nos dice que el porcentaje de la obra está terminado al 70%, pues evidentemente nosotros validamos que ese 70% es correcto y cumple con el compromiso del promotor. Entonces siempre se está haciendo una supervisión constante, evidentemente, hasta la entrega de las llaves. Y la mayor que habéis elegido, que habéis financiado, es esta de 2 millones de euros. Me está haciendo la entrevista, Ricardo. No, aquí. Perdóname, ya me callo. Pero porque quería preguntarle a Juan. Ahora vamos venga. al proyecto mayor. Pero claro, es muy importante el respaldo de los inversores para vosotros. ¿Cómo es de importante y cómo se trabaja con ellos en cada proyecto que hacéis? Porque esto significa poner vivienda en el mercado. Sí, de hecho nos gusta poder contribuir, es decir, cuanto más pongamos, mejor, teniendo en cuenta el déficit, ¿no?, que tenemos ahora mismo. Pero bueno, o sea, desde luego la primera parte es trabajar con gente seria, es decir, con promotores que cumplan, que tengan un expertise, que tengan un track record y que efectivamente puedan cumplir el compromiso que están asumiendo, porque al final nosotros estamos captando inversión y nuestro trabajo es, en primer lugar, asegurarnos de que el producto que tenemos es bueno, que la promoción se va a ejecutar en tiempo y forma, y por el otro lado, evidentemente, tenemos que asegurarnos de que nuestros inversores que han invertido esperando esa rentabilidad de un 10% anual reciban los intereses que nosotros liquidamos de forma trimestral, que nosotros evidentemente recibimos del promotor, y que cumplamos con el plazo de devolución. Es decir, no siempre tenemos inversores que meten 100.000 euros, tenemos mucha gente pequeña que invierte 300 euros, 500 euros. Sí. Juan, ¿en torno a cuál es el plazo de la devolución? No sé si somos a medio plazo, largo plazo, estamos hablando de 12 meses, 24 meses entre esos proyectos. ¿De cuánto es el plazo aproximado? Tenemos proyectos que van desde, pues un tramo uno puede ir a unos 18 meses aproximadamente, yo te diría que un año, porque hay otros que pueden salir un tramo con la vivienda ya prácticamente terminada y que sea de 6 meses. Yo te diría que más o menos el plazo medio puede estar en torno a 12 meses. Y como veo que Ricardo quiere invertir, ¿no?, en alguno de los proyectos. A ver, cuéntanos alguno de los proyectos que estés estudiando, porque hay que estudiar el proyecto, tener seguridad jurídica, credibilidad en la promotora, en lo que invertís. Pero, ¿cuál es el próximo proyecto? ¿Lo tenéis para poder invertir o estáis estudiándolo? Sí, bueno, yo siempre dejo claro que yo no puedo recomendar inversiones, ¿vale? Porque eso somos una entidad regulada, entonces yo no puedo decirle a nadie lo que tiene que invertir y no debo. Pero sí que actualmente tenemos 2 proyectos en cartera. Uno es el Ronquillo, es en Sevilla, que son 45 viviendas que ya está en el último tramo. Y luego tenemos otro en Santaña, en Palma de Mallorca. Adicionalmente estamos estudiando otro en Torrevieja que lanzaremos en breve y otro tramo de Vera en Almería para abrir.
De aquí a julio también sacaremos seguramente otro en Madrid, en Las Rozas, que también estamos terminando de la obtención de la licencia. O sea, el proyecto está ya listo para salir a expensas de que tengamos esa licencia del ayuntamiento. Pero bueno, sí que lo que puedo decir es que todos los proyectos pasan por un comité de inversiones, donde tenemos a parte de la dirección ejecutiva de la compañía junto a dos especialistas independientes, que son Adolfo Alustiza y Jaime Gomellera, que son personas muy cualificadas dentro del sector, a los cuales yo respeto y admiro mucho. Y conocido. Eso he oído. Y luego, por supuesto, trabajamos con Global, que es una empresa fundada por Roberto Rey, que es uno de los líderes en tasaciones en España, pero además también nos ayuda con toda la supervisión, el control de obra y las certificaciones, de que efectivamente todo se está haciendo acorde a las expectativas y a los compromisos adquiridos por el promotor. Con lo cual, si bien hay una variedad muy amplia de proyectos que vamos a lanzar o que ya están en la cartera para poder invertir, sí que os podemos decir que nosotros hacemos un análisis súper riguroso de todos y que si no pasa el control y el scoring de nuestro comité y de Global, no los lanzamos a la plataforma. Ricardo, nos Adelante. apuntamos al próximo, ¿no? Desde Nos luego, al próximo. Desde luego, sí, desde luego. Juan, no sé si tienes unos minutos más para acompañarnos. Vamos a hablar, charlar otro día, quería charlar contigo un poco de cómo se localizan estos o cómo se localizan estos activos en los que se invierte. Si es muy difícil o no es muy difícil. No sé si, dímelo en una frase. ¿Es difícil conseguir este tipo de activos o no? Ahora mismo no. No, existen activos. Bueno, existe. Quédate unos minutos más porque quiero saludar a Víctor Portela, director de Estrategia de Marketing de Culmia. Víctor, bienvenido. Hola, Elena. ¿Qué tal Muchas todo? gracias por Bien. invitarme y por estar aquí en el programa. Estáis aquí desde el principio de Lucía Aldeanueva, responsable de interesante marketing también todos los corporativo. Lucía, ¿qué tal? Todos los temas interesantes, ¿no? Sí, Bueno, pero también luego. Buenos días. También es interesante lo que habéis conseguido. El segundo año consecutivo, premio Asprima Sima, esa categoría Innovación en Marketing, con esta campaña Culmia Space, que es la llave de tu destino. Víctor, ¿cómo es esta campaña? No sé, Lucía, ¿quién quiere contármela? Lucía. Pues Culmia Escape es una campaña, una acción de entretenimiento de marca que lo que queremos hacer es el concepto creativo como tal, tangibilizarlo y transformar una casa real en un escape room. Uh-huh. Todas las pruebas que hemos realizado nos hemos inspirado en la fase del proceso de compra de una vivienda, que podríamos entender que es un proceso complejo y lo hemos querido acercar, hacerlo atractivo, siempre vinculando al usuario con la marca. Hemos contado con un elemento diferenciador que es Joaquín Prat, que nos ha acompañado como presentador de toda la acción. No solo lo hemos tenido en presencia real, sino también como avatar digital, porque lo hemos avatarizado con inteligencia artificial, lo que nos ha permitido combinar una combinación perfecta, digamos, entre una persona relevante dentro del medio de comunicación y también, pues toda la revolución tecnológica que supone la inteligencia artificial. Aquí la innovación, la inteligencia artificial para vosotros es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental. Además es que esta acción está dividida en diferentes fases y cada una, pues tiene un elemento diferenciador, ¿no? Desde esa iniciativa que lanzamos en redes para que participen parejas y entre ellas compitan en este reto. Uh-huh. Hemos contado también con colaboración de influencers como no solo el propio Joaquín Prat, sino Chuso Jones, que tienen comunidades de seguidores muy grandes y nos ha permitido ampliar audiencias que quizá como marca a nosotros es más difícil llegar. Uh-huh. Tiene una segunda fase, ¿no? Ese casting que participa un jurado Culmia, donde elige a 9 parejas que se enfrentan, nos permite generar más contenido hasta llegar a la fase final, donde se enfrentan 3 parejas en una casa real, ¿no? Con ese formato escape room. Y nos permite que aparezca una figura de un Game Master que dinamice toda esta acción, incluyendo mensajes Culmia de forma súper orgánica y sobre todo tener esa iniciativa real que es cuantificar esto en un premio, ¿no? Que es 10.000 euros al ganador y 1.000 euros al finalista, lo que nos ha permitido que nosotros como marca pues ayudemos a crear ayudar al acceso a la vivienda. Y esto permite conocer mejor esta parte experiencial de innovación, permite conocer mejor al cliente que se acerca, por ejemplo, hasta la compañía, hasta Culmia. Yo creo que sí, porque al final nosotros queremos transmitir un mensaje que no solo sea una acción de marketing, sino que cambiar la forma en la que el sector inmobiliario conecta con el cliente, con las personas, ¿no? Al final estamos saturados de publicidad y
Y lo que hace este tipo de acción es llevar al cliente a un mundo experiencial, ¿no? Inmersivo, y nosotros, gracias a eso, trasladar esos valores de marca en esta acción de entretenimiento. Y nos ayuda porque al final construimos una narrativa pues que conecta, crea historia, y eso al cliente yo creo que es lo que le gusta, ¿no? Le emociona. Y esto es una campaña muy diferencial. Que hace una empresa inmobiliaria. ¿Qué os diferencia a vosotros, Víctor? Pues Elena, nosotros cumplimos este año como nueva marca 5 años, como compañía tenemos más trayectoria, y en 2021, cuando teníamos el reto de posicionar la marca, ¿no? Teníamos que hacerlo de manera rápida y queríamos colarnos, ¿no?, en esa liguilla de las grandes compañías del sector, ¿no? Neinora, EDA, Metrovacesa, Me gusta la liguilla. ¿Perdón? Me gusta la liguilla. La liguilla. Como decía Griezmann, ¿no? En la mesa de los grandes, ¿no? Que al final Griezmann no lo cumplió. Los invitados a la mesa. Sentarse a la mesa de los grandes, ¿no? Entonces, con este reto, a la hora de hacer ese posicionamiento de marca, esa estrategia, establecimos unos pilares en los que queríamos apalancarnos, ¿no? Por un lado, la creatividad, ¿no? Un poco en relación a lo que ha contado Lucía con esta acción, ¿no? Vivimos en un mundo hipersaturado, mucho convencionalismo, queremos hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Esa era una de las premisas. Otra premisa, la transversalidad. Al final, el negocio nuestro es un público objetivo muy amplio, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica, dependiendo del barrio, tipo de producto, incluso dentro de un mismo edificio te encuentras perfiles distintos. El que te compra un dormitorio no tiene nada que ver con el de 4, ¿no? Por tanto, la transversalidad era otro elemento. Por otro lado, la coherencia, ¿no?, con nuestro storytelling de marca, ¿no? Nuestro propósito es acompañar al cliente en este proceso que es complejo de comprar una vivienda, ¿no? Y por otro lado, el entretenimiento, ¿no? Somos personas y a todos nos gusta entretenernos, ¿no? Y vivir experiencias, ¿no? Cuando tú vives una experiencia en torno a algo, lo recibes mucho mejor, es más memorable, lo recuerdas, ¿no? Y por supuesto que tengan utilidad, ¿no? Si no tiene utilidad lo que hace, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, con estas palancas, pues empezamos a activar acciones, que es lo que nos ha permitido conseguir un posicionamiento muy rápido en el sector y que a día de hoy seamos una de las compañías de referencia, ¿no? Acciones como Culmia Escape, Culmia Challenger, Culmia Fest, cumplen todas esas palancas que he mencionado antes, y es lo que ha conseguido que, junto con otras acciones más convencionales, pues a día de hoy Culmia sea una compañía reconocida, ¿no? Nos falta alguien del equipo, pero como, claro, si estáis todo el tiempo haciendo estrategia de marketing para la compañía, no sé si os queda tiempo, estáis siempre pensando todo el tiempo, todo el día pensando. A nosotros nos encanta y los premios al final pues nos retan, ¿no?, a seguir pensando, a seguir trabajando, a seguir también acompañando la evolución del negocio de la compañía, ¿no?, y hacerlo con estas premisas, ¿no? ¿Qué supone para vosotros este reconocimiento? A ver, porque nosotros, no es la primera vez, es la segunda. Sí, en el caso de los premios Prima es el segundo consecutivo y el tercero que ganamos en esta categoría. Yo aquí quiero destacar, yo llevo más de 20 años en el sector, desde el 2004. Ya el hecho de estar en un programa de radio hablando de esto ya es un avance tremendo en materias de marketing, ¿no? No tiene nada que ver con lo que había otros años, y el efecto espejo que pueda producir esto, ¿no? A mí me da mucha rabia cuando se habla del sector inmobiliario tradicional, ese término casposo, ¿no?, que se utiliza tanto, ¿no? Y esto ha cambiado, esto no es como antes, ¿no? Nosotros analizamos todas las candidaturas que se presentan en esta categoría de marketing, las vemos todas, y llevamos un par de años viendo mucho nivel, ¿no? De hecho, este año las iniciativas finalistas eran buenísimas, ¿no? Si este tipo de acciones, a través del reconocimiento que suponen unos premios, puede producir efecto espejo para el sector y para comunicar que se pueden hacer las cosas de una manera diferente, pues bueno, para nosotros es una satisfacción, ¿no? Y por supuesto, más a nivel interno, pues bueno, es la confianza que nos da la compañía, porque no es fácil tampoco que las compañías, ¿no?, desde arriba te dejen hacer acciones diferenciales. Este tipo de reconocimiento, bueno, pues junto con otros indicadores avalan de que son adecuadas, ¿no?, para conseguir los objetivos. Oye, pues enhorabuena. Muchas gracias. La parte os toca. Espero que sigáis contando alguna campaña más, ¿no? Pues esperemos estar aquí otro año contando otro tipo de campaña. Bueno, lo hablaremos, que ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y por dar visibilidad a este tipo de cuestiones. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Nos va el tiempo rápido, Fernando. Gracias. Marta, gracias. Muchas gracias. Y a Juan, que le tenemos por ahí, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes. Gracias a ti, Elena. Gracias, a seguir trabajando, ¿eh? Gracias, un placer. Así es. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.